Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuvah TV y Radio. Les habla la doctora Nereida Romero. Y como toda la semana estoy aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro Rey. Y en esta semana terminamos con el libro de Vayikra o el libro de Levítico. La parashá de esta semana se llama Bejucotai y se encuentra en el capítulo 26 de Levíticos, verso 3 al capítulo 27, verso 34. Y la porción de los profetas o la Haftara se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 16, del verso 19 al capítulo 17, verso 14. Así que vamos un momentito a el libro de Jeremías. Si usted tiene su Biblia a mano, le voy a pedir que por favor abra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 16, comenzando en el verso 19. Y dice así: Oh Yahweh, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Así que encontramos que Jeremías se encuentra haciéndole una oración a Yahweh y comienza diciendo: oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? En el Salmo 90, verso 8 dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. En el Salmo 139, 3 dice: tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. En Proverbios 5:21 dice: pues los caminos del hombre están delante de los ojos de Yahweh y él observa todos sus senderos. También en el Salmo 18, verso 1 al 2 dice: yo te amo, Yahweh, fortaleza mía. Yahweh es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Elohim, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación o de mi Yeshua, mi altura inexpugnable. En el Salmo 19:14 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Y en el Salmo 27:5 dice: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Y en Salmo 46:1 dice: Elohim es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 46:7 dice: oh Yahweh de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Elohim de Jacob. Y en el Salmo 46:11: Yahweh de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Elohim de Jacob. En Salmo 62:2: solo Él es mi roca y mi salvación, mi Yeshua, mi baluarte, nunca seré sacudida. Salmo 62:7: en Elohim descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Elohim. Salmo 91:2: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío. Y podemos seguir mucho más hablando de los salmos y proverbios, cómo realmente Yahweh es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Y sigue diciendo Jeremías en el capítulo 16, verso 20: puede hacer el hombre dioses para sí, pero no son dioses. Recuerden que Yahweh, el problema que tiene Yahweh con el pueblo de Israel, y no solamente con el pueblo de Israel, es con toda la humanidad, es que siempre busca una forma
de desviarse, siempre busca una forma de apartarse, refugiándose o tratando de considerar que tiene salvación en otras cosas. Y llama dioses a cosas que no son dioses. Ponen esperanza en cosas que no es Elohim. Algunas personas ponen su esperanza en el dinero, en el trabajo, quizá en su esposa o su esposo, en sus hijos, en otros y tantas cosas, y no se dan cuenta de que el único refugio, la única fortaleza, la única fuerza, el único Elohim verdadero es Yahweh, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pierden su tiempo. Muchas veces pierden hasta su vida haciendo cosas y buscando cosas que no son como nuestro Señor pide. Así que seguimos con Jeremías y él hace la pregunta, ¿puede el hombre hacer dioses para sí? Pero no son dioses. En el Salmo 115, verso 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. En el Salmo 135, verso 14 al 18 dice, porque Yahweh juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, todos los que en ellos confían. Volviendo a Jeremías 16, el verso 21, dice, por tanto voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi poder y mi fortaleza. Entonces sabrán que mi nombre es Yahweh. Aquí la respuesta que Yahweh le está dando a Jeremías en su petición. Y Yahweh le dice que él va a dar a conocer, se va a dar a conocer, dando a conocer su poder y su fortaleza para que así conozcan su nombre, que es Yahweh. Por lo tanto, la fortaleza y el poder son equivalentes a Yahweh o a su nombre. En el Salmo 9, verso 16 dice, Yahweh se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus propias manos. En el Salmo 83, 18 dicen, para que sepan que solo tú, que te llamas Yahweh, eres el Altísimo sobre toda la tierra. En el verso, vamos ahora entonces al capítulo 17 de Jeremías, comenzando con el verso número 1. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí ahora cambia el enfoque al pueblo de Judá o al reino de Judá. Recuerden que Judá en este tiempo que está hablando Jeremías es el reino del sur y que están prontos a ser llevados cautivos por el pueblo de Babilonia. Así que Jeremías comienza haciendo una oración reclamando y entendiendo que Yahweh es su fortaleza, su refugio y su fuerza, y que solamente en él puede confiar. Y que Yahweh responde que él va a dar a conocer esa fuerza y ese poder, que es su nombre mismo. Y aquí en el capítulo 17 estamos viendo que ahora está hablando, el enfoque ahora es a Judá y su pecado. Y dice que está escrito con cincel de hierro que tiene una punta de diamante. Y ustedes saben que cuando se escribe algo con punta de diamante es algo que no se puede borrar. Y lo dice que no solamente se está grabando, sino que va a quedar permanente, sino que lo está grabando en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Recuerden que las ofrendas, entre algunas de las ofrendas que se hacían
en el tabernáculo o en el templo eran la ofrenda que representaban los pecados o las impurezas del pueblo de Israel. Y la sangre de esas ofrendas que ellos traían tenían que ser puestas en diferentes lugares, pero entre uno de los sitios era en los cuernos del altar. Por lo tanto, es a eso es lo que está haciendo referencia con respecto específicamente a la ofrenda que aquellas que representaban la contaminación del pecado del pueblo de Israel. Porque recuerden que la ofrenda se traían y la sangre se usaba para purificar el santuario y los utensilios y los muebles del santuario. Realmente no quitaban el pecado porque, como he dicho otras veces, y como declara el libro de Hebreos, que lo único que puede quitar el pecado del hombre, porque lo quita de adentro hacia afuera, desde la conciencia, desde el alma, del espíritu, del corazón, es la sangre de Yeshua. Todo esto que se estaba haciendo antes era como una sombra, como un prototipo de lo que Yeshua iba a hacer. Las ofrendas en el templo y en el tabernáculo limpiaban la contaminación que causaba el pecado, la impureza del pueblo, pero realmente no quitaba el pecado. Era algo pasajero o era algo superficial, que solamente era algo físico, que se podía ver en lo físico, pero dentro, donde está el espíritu del hombre, donde está su corazón, donde están sus pensamientos, donde están, recuerden que las acciones de todos nosotros comienzan en nuestro corazón. Por lo tanto, es solamente la sangre de Yeshua lo que puede realmente quitar, limpiar eso que está en nuestros corazones. Así que volviendo a Jeremías, por lo tanto, él dice que está grabado con punta de diamante. Dice Proverbios 3, verso 3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En Proverbios 7, verso 3 dice, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón es que emanan los pensamientos buenos o malos de cada uno de nosotros. El verso 2 del capítulo 17 de Jeremías dice así: como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras, deidades femeninas, junto a los árboles frondosos en las altas colinas. Y aquí está haciendo una referencia a árboles frondosos. Recuerden que los árboles tienen muchos significados, pero en este caso a los árboles frondosos se refieren a aquellos árboles bajo los cuales ellos cometían idolatría y hacían cosas, ofrecían sacrificios y hacían libaciones a dioses paganos, no era a Yahweh, sino que aquí bajo árboles frondosos, sobre todo porque hacían muchas ofrendas o ritos relacionados con la fertilidad, no tan solo la fertilidad de la tierra, buscando que la tierra diera buen fruto, sino que también la fertilidad de ellos mismos, de tener muchos hijos. Por lo tanto, por eso ellos dicen, así como ustedes se acuerdan de sus hijos, porque cuando estaban bajo esos árboles frondosos cometiendo orgías, cometiendo adulterio espiritual, yendo en contra de Yahweh, era con el propósito, una, de fertilidad, de poder procrear, de tener hijos, y además le estaban haciendo culto a dioses paganos. Por eso Yahweh les dice, así como ellos se recuerdan de sus hijos cuando estaban bajo los árboles frondosos y se acuerdan de sus altares y de sus aceras. Recuerden que acera era también los árboles donde ellos ofrecían culto a la deidad llamada Acera o Ashera, que hoy día en el inglés es Easter, que eran deidades femeninas o diosas femeninas, supuestamente la esposa de Baal. Y sigue diciendo Jeremías en el verso 3 de capítulo 17, oh montaña mía en el campo, entregaré al saqueo tus riquezas y todos tus tesoros, a causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio.
oh montaña mía en el campo. Recuerden que la montaña de Yahweh es donde está o estaba el templo. Y está diciendo que su montaña, que está en su campo, que su campo es otro término para referirse a su templo, a su casa, a su hogar, a su palacio. Dice que va a ser entregado, va a ser saqueado todas sus riquezas y todos sus tesoros. ¿A causa de qué? Del pecado del pueblo, donde ellos en sus lugares altos, en todo el territorio que era territorio de Yahweh, ellos hacían estas cosas. Y dice en Isaías 2, versos 2 al 3. Acontecerán los postreros días que el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la instrucción, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así que lo que está haciendo referencia es a su monte, donde va su templo, donde va su casa. Pero le está diciendo a través de Jeremías que ese monte va a ser saqueado a causa de su pecado. En el verso 4 de Jeremías 17 dice, y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en un país que no conoces, porque has prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. De nuevo, trayéndole a conciencia su pecado y que por causa de ese pecado ellos van a perder su herencia, su heredad, que es la tierra de Israel. Recuerden que esa fue la promesa que Yahweh le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob. En Jeremías 16:13 dice, por tanto yo los arrojaré de esta tierra, una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido, y allí servirán a otros dioses día y noche, pues no les mostraré clemencia. Y recuerden que esa tierra va a ser Babilonia, porque Jeremías le está tratando de que ellos se restauren, se arrepientan para que no vayan a cautiverio, pero ellos no están haciendo caso. Por lo tanto, Yahweh tiene que cumplir con darle el castigo que merecen por romper pacto con él. En el verso 5 dice, así dice Yahweh, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, su brazo, y de Yahweh se aparta su corazón. De nuevo, el corazón es el enfoque, el punto de donde sale todo pensamiento, tanto bueno como malo. Y dice que maldito el hombre que confía en el hombre. En otras palabras, prefieren confiar en hombres, prefieren confiar en los reyes y los líderes de otras naciones y no en Yahweh, que fue quien los sacó de Egipto, que fue quien le hizo la promesa de la tierra, que es el que los bendice, el que le da vida, el que le da sostén, el que le da provisión, el que le da protección. Ellos prefieren confiar en hombres. Y dice en el Salmo 62, verso 9, los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben todos juntos, pesan menos que un soplo. En el Salmo 118, verso 8 al 9 dice, es mejor refugiarse en Yahweh que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahweh que confiar en príncipes. En el Salmo 146, verso 3 al 4 dice, no confíen ustedes en príncipes ni en hijos de hombre en quien no hay Yeshua, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En Isaías 2:22 dice, dejen de considerar al hombre cuyo soplo la vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? En el Salmo 18, verso 21 dice, porque he guardado los caminos de Yahweh y no me he apartado impíamente
de mi Elohim. Cuando uno camina en Él, lo que hay es vida. En todo tiempo hay vida. No es que no hayan problemas, pero sí hay vida. Y salimos hacia adelante, podemos atravesar los problemas, podemos atravesar las inundaciones, podemos atravesar por medio del fuego, porque Él es quien nos lleva. Y lo bueno y lo maravilloso de mi Rey, de mi Elohim, de mi Salvador es que Él me acompaña en toda situación, en toda situación. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 6 dice de Jeremías 17, será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Refiriéndose a aquellos que confían en otros hombres y no confían en Él, dice que serán como un arbusto desolado, en un lugar desolado, que nunca ve cuando viene el bien, en otras palabras, cuando viene la lluvia, cuando viene el refrigerio, cuando viene lo bueno, sino que está en un área tan desolado, tan seco, y es tanta la desolación que no puede ver en ningún momento que caiga lluvia, que caiga bendición, que caiga algo que lo refresque. Y dice que va a habitar en pedregales, entre piedras, en un desierto, en una tierra salada y sin habitantes. ¿Por qué tierra salada? Porque si ustedes saben como el Mar Muerto tiene una concentración de sal tan y tan y tan alta que no vive nada ahí. Nada puede existir que tenga vida por el contenido de sal. Por lo tanto, de igual manera, dice una tierra salada en la cual no puede dar fruto, no puede producir y no, por eso no tiene habitantes. ¿Por qué? Porque nadie puede habitar ahí, porque no produce, no hay vida. Recuerden que el propósito de Yahweh es que toda su creación se reproduzca, produzca vida, dé fruto de vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. Y de Él proviene toda bendición, de Él proviene toda vida. Por lo tanto, si Él está en nosotros, si esa semilla está en nosotros, se supone que el fruto sea igual a la semilla. Por lo tanto, debiéramos dar vida, debiéramos dar bendición y no ser como aquellos que parecen arbustos en sitios secos, en desiertos, donde hay piedras, donde no hay vida, donde todo está salado, que nada puede crecer. En el Salmo 1, verso 4 dice, no así los impíos que son como paja que se lleva el viento. Y recuerden que eso es una referencia a, por ejemplo, Shavuot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés que pronto estaremos por celebrar, que la paja se la lleva el viento, porque cuando ellos están cosechando el trigo, una de las formas de separar el trigo es que lo elevan, lo levantan hacia el viento, y entonces lo que es paja, el viento se lo lleva y el grano cae en el lugar donde ellos están recogiendo, para hacer una separación, una distinción. En el Salmo 92, verso 7 dice que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. En el Salmo 129, verso 6 al 8 dice que sean como la hierba en los techos que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Que no digan los que pasan, la bendición de Yahweh sea sobre ustedes, los bendecimos en el nombre de Yahweh. De nuevo, paja, cosa que no se puede usar y que fácilmente el viento se la lleva y que el fuego fácilmente la consume. En el verso 7 dice, bendito es el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh. Así que ahora está haciendo una comparación, una distinción de aquel que confía en hombres y no en Yahweh, con este que ahora dice que es bendito el que confía en Yahweh y no en los hombres. Porque dice, bendito es el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh. Y en el Salmo 2, verso 12 dice así, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y en el Salmo 34, verso 8 dice así, prueben y vean que Yahweh es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre
que en él se refugia. Y el Salmo 84, verso 12 dice, oh Yahweh de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Salmo 125, verso 1 dice, los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. El Salmo 146, verso 5 dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Elohim de Jacob, cuya esperanza está en Yahweh, su Elohim. Y Proverbios 16, 20 dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahweh es bienaventurado. En Isaías 26, verso 3 al 4 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confíen en Yahweh para siempre, porque en Elohim, el Señor, tenemos una roca eterna. Y en Isaías 30, 18 dice, por tanto, Yahweh desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque Yahweh es un Elohim de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en él esperan. Amén. Y como les he dicho otras veces, me gusta hacer uso de varias referencias para que sean las referencias testigos de la palabra misma y así se explique ella misma. Es importante ver que y también esto lo he dicho otras veces, cuando Yahweh quiere enseñar algo, lo encontramos en toda su palabra, no en un solo verso. Nunca se dejen llevar por una doctrina basada en un solo verso. Cuando ustedes escuchen una cosa así, huyan, huyan. El verso 8 de Jeremías 17 dice así, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía ni se angustiará ni cesará de dar fruto. De nuevo, comparando aquel arbusto seco, que eres el individuo que confía en otro ser humano, en otro individuo y no en Yahweh, comparando, haciendo la distinción, la diferencia de aquel que confía en Yahweh. ¿Cómo es? Lo describe como un árbol plantado junto a aguas. Y si ustedes viven cerca de agua, de un río, de un riachuelo, o cerca de donde hay muchos árboles y hay agua abundante siempre, ustedes ven que estos árboles crecen alto, crecen bellos, siempre tienen hojas verdes y son frondosos y si son grandes, son preciosos y dan mucho fruto. Porque dice que extiende sus raíces junto a la corriente. En otras palabras, sus raíces se nutren de esa corriente de agua por la cual fluye. Y dice que no temerá cuando venga el calor y que sus hojas siempre estarán verdes. ¿Por qué? Porque se está nutriendo sus raíces del agua que está pasando por al lado, donde sus raíces están metidas en esa agua. Que aún en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Recuerden que los árboles en la palabra, Yahweh compara los árboles con personas y los árboles también representan la Torá. Las aguas representan vida, las aguas representan el Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted es un árbol que se está nutriendo de las aguas del Espíritu Santo, usted crece y usted da frutos buenos continuamente. ¿Por qué? Porque la semilla que está dentro de ese árbol no es otra cosa que Yahweh mismo, que su palabra, que Yeshua. Por lo tanto, el fruto que tiene que salir es vida, tiene que ser un fruto bueno y siempre, no importa la sequía, no importa la situación, porque esas raíces están arraigadas en las aguas del Espíritu Santo. Esa raíz es Yeshua mismo, el que nutre el árbol completo y ese árbol es usted. Por lo tanto, sus frutos tiene que verse siempre verde, tiene que verse siempre precioso, tiene que ver que siempre hay fruto y no que es un árbol seco o como aquel arbusto que primeramente se había descrito, que estaba en lugares secos, desiertos, donde estaba muriéndose de sed, de sequía, porque todo lo que había alrededor era salado o seco y no había vida. Y en el verso número
9 dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Fíjese lo que dice, que más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Recuerden que del corazón emana la vida y la muerte. Del corazón es que salen nuestras palabras buenas y palabras malas. De nuestro corazón es que salen los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Que de acuerdo a qué tesoro hay en nuestro corazón, de eso es que vamos a hablar, a ejecutar. Nuestras acciones están basadas a lo que está en nuestro corazón. Y dice en el Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 53:1 al 3 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Elohim ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Elohim. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. En Proverbios 28, verso 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Y sabemos que la sabiduría ahí es la Torá, porque la Torá es lo que nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo e injusto, entre lo recto y lo corrupto. Y por lo tanto, si nuestro corazón está lleno de la palabra de Yahweh, nuestro fruto va a ser muestra de eso mismo. En el verso número 10 de Jeremías dice, yo, Yahweh, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. De nuevo vemos la palabra fruto, porque todo está basado en agricultura. Yahweh utiliza su propia creación para mostrarnos su sabiduría, para mostrarnos sus instrucciones. Si uno se sienta a mirar la naturaleza, uno entiende lo que Yahweh dice, lo que Yahweh habla en su palabra. Por eso Pablo decía que nadie tiene excusa de no creer en Elohim, porque la naturaleza misma es testigo, habla de lo que Yahweh ha hecho, la creación misma habla del diseñador, el diseño habla del diseñador, la creación habla de su creador. Por lo tanto, nadie tiene excusa para no creer en Yahweh. Dice en el Salmo 7, verso 9, que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Elohim justo prueba los corazones y la mente. En el Salmo 139, verso 1 al 2 dice, oh Yahweh, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Salmo 139, verso 23 al 24 dice, escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Yo creo que estos versos deben ser una oración que nosotros debemos declarar, proclamar todos los días, porque recuerden, como estaba diciendo Jeremías, que no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. Por lo tanto, necesitamos que Yahweh sea el que escudriñe, el que mire, el que limpie, que pruebe para que conozca, porque es el único que puede realmente conocer el corazón y los pensamientos del hombre, porque uno mismo a veces ni siquiera sabe lo que hay en nuestros corazones. Yo creo que por eso son las pruebas, porque cuando uno está en situaciones de prueba, es que salen las cosas que están en nuestro corazón. Y muchas veces salen cosas que ni sabíamos que todavía quedaban. Salen rencillas, salen resentimientos, salen cucarachas, salen ratones, salen arañas, salen malas palabras, salen un millón de cosas que creíamos que ya se habían ido. En Proverbios 17, verso 3 dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Yahweh
prueba los corazones. En otras palabras, para uno probar si la plata realmente es plata y si el oro es realmente oro, se usa en el crisol y el horno, pero es Yahweh el que prueba los corazones. En el verso número 11 dice, como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. En otras palabras, así como la perdiz que incuba lo que no ha puesto, o sea, que está incubando el fruto de otro, que así es el que adquiere una fortuna cuando la adquiere sin justicia, o sea, injustamente, se la robó, se la quitó a otro, o se aprovechó de algo que otra persona había producido, que había dado fruto, entonces la quita. Entonces Yahweh dice que en la mitad de sus días la abandonará. Porque recuerden que el actuar en contra de la Torá, de los mandamientos de Yahweh, muchas veces incurre a una muerte prematura, porque se creen que van a disfrutar de algo que era la cosecha de otro. Y recuerden también, esto sucede, he visto personas que tienen celos de los dones espirituales de otros, tienen celo de las bendiciones de otros. Entonces se acercan con el propósito de no crecer al lado de aquella persona que ve que Yahweh lo está prosperando, que Yahweh lo está bendiciendo. Si no se acercan, ¿para qué? Para quitar, para robar, para envidiar, para desear. Dice, ay, pero ¿por qué Yahweh siempre te habla a ti y a mí no me habla? ¿Por qué a ti siempre te da sueño y te dice cosas? ¿O por qué te bendice? ¿Por qué tienes carro nuevo? ¿Por qué tienes casa nueva? ¿Por qué esto, aquello y lo otro? Y yo no. Entonces ahí viene la envidia, ahí viene el querer quitar. Entonces muchos se acercan para quitar y no para añadir o bendecir. Por lo tanto que uno tiene que ser sabio y entender y reconocer. ¿Por qué? Reconocer que por los frutos es que conocemos a las personas. Y dice en Proverbios 1, verso 18 al 19, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Proverbios 13, verso 11. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Proverbios 15, 27. Dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 21, 6. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Proverbios 28, 8. El que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Proverbios 28, 16. Al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. ¿Por qué? Porque la justicia es una característica de nuestro Elohim, de nuestro Rey, de Yahweh. Por lo tanto, si lo que uno hace es justo, habrá bendición. Pero si hay opresión, y sabemos que alrededor del mundo eso está por todas partes y en abundancia, lamentablemente. En Proverbios 28, 20 dice, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Y no es que uno no pueda tener riqueza, no es que uno pueda ser bendecido en las finanzas, eso no es lo que quiere decir Yahweh, es la forma en que se adquieren esas finanzas, es la forma en que se adquieren esas riquezas. Si lo está haciendo con opresión de otros, si lo está haciendo
recogiendo lo que tú no sembraste, lo que lo hizo otra persona y lo robaste, lo quitaste, eso no es justicia. Por lo tanto, proviene muerte y muerte prematura. Proverbios 28-22 dice, el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Y es poniendo el corazón en esas cosas. Y sabemos que Yeshua hablaba mucho de que es difícil el rico para entrar al reino. ¿Por qué? Porque si su corazón está en eso y no en el reino en sí, sabemos que probablemente no está haciendo justicia, sino cometiendo injusticia. En el verso 12 de Jeremías 17 dice, trono de gloria enaltecido desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Trono de gloria enaltecido desde el principio es el lugar de nuestro santuario. O sea, el santuario es el trono de Yahweh aquí en medio de la tierra. Ese era el propósito de tener tabernáculo, el propósito de tener templo. ¿Para qué? Para morar en medio de su pueblo, en morar en medio de su creación. ¿Por qué? Porque Yahweh ve su trono, su casa, su templo, su tabernáculo como su hogar y su pueblo son sus hijos. Es el concepto de familia, es el concepto de unidad donde Yahweh como padre y el pueblo como hijos en familia. En familia, eso es muy importante para Yahweh y hasta cierto punto la familia representa el templo y el templo es una representación de la familia, donde el padre principal, el fundamento, la roca fundadora, el cimiento de ese hogar es el padre. Y sabemos hoy día que el enemigo ha hecho lo que ha dado la gana con las familias, con los hogares, con los padres, sacando a los padres de las familias, dejando mujeres solas criando sus hijos. Y otras veces he dicho, no hay lugar más precioso, más honroso que un hombre que es el padre de hogar, que es el fundamento, que es el cimiento, porque esa es la roca por la cual se sigue estableciendo el resto del hogar en la casa, conjuntamente con su esposa. ¿Por qué? Porque el varón es el cimiento, el varón es esa roca fundadora de todo hogar y la mujer es la que construye encima de esa roca, de ese fundamento, de ese cimiento su hogar, porque la mujer construye con sabiduría, porque por si no lo sabían, el Espíritu Santo en la forma que está escrito en el hebreo es en el femenino. Por lo tanto, la sabiduría del Espíritu Santo, las mujeres tienden a tener como un sexto sentido más que los varones. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza que Yahweh puso en nosotras las mujeres, porque el Ruach es el concepto, la esencia femenina de Yahweh. No estoy diciendo que Yahweh es mujer, no me malinterpreten. Yahweh no tiene sexo, ni es hombre ni es mujer. Yahweh es un espíritu, su Espíritu Santo. Pero esa parte de sabiduría, esa esencia, cuando uno lo lee y lo estudia en el hebreo, se da cuenta que Yahweh es el Padre, Elohim es el Padre, la roca fundadora. Y el espíritu se mueve como esa esencia femenina. ¿Por qué? Porque hace falta una esencia masculina y una esencia femenina para que juntos puedan dar fruto. Y ese es el patrón que hay desde un principio, desde Génesis, desde Bereshit. Si uno estudia bien los patrones y el concepto que Yahweh está trayendo simplemente con esa primera palabra en el hebreo, Bereshit, vemos que de ahí sacamos todos esos conceptos. Conceptos de familia, conceptos de padre, conceptos de madre, conceptos de hijos, de semilla, de fruto, porque es el propósito que Yahweh quiere y ha tenido de un principio, que todos demos fruto, pero fruto de Él. ¿Por qué? Porque Él es la semilla que se siembra en nuestros corazones. Así que, en ese sentido, las mujeres tenemos un sexto sentido que los varones no tienen y tendemos a ser más espirituales, la emoción, somos es más, si usted va a la mayoría de las congregaciones, más de un 50% de los miembros son mujeres. Usualmente se comienza los ministerios con mujeres y luego es que empiezan a venir los esposos y los hijos, pero ¿por qué la mujer es más sensible?
porque Yahweh lo hizo así, porque representa al Espíritu Santo. Y cuando usted lee Proverbio, que habla de la sabiduría es el Espíritu Santo. Y habla de que la sabiduría construyó su casa en 7 pilares. Y eso es otro estudio, pero es interesante, es precioso ver cómo todo está relacionado y está relacionado con la familia. El varón es muy importante. Lógico, un varón que conoce la Torá, un varón que conoce a Yahweh, un varón que tiene a Yeshua como su Señor y su Salvador y está caminando conforme al camino de Yahweh, sí, ese sí es el fundamento, el cimiento, es la base del hogar. Pero si el varón no está en nada de eso, lo que hay es destrucción, lamentablemente, para los hogares. Y muchas veces termina el varón yéndose del hogar. En el Salmo 96, verso 6 dice, gloria y majestad están delante de él, poder y hermosura en su santuario. En el Salmo 103, verso 19, Yahweh ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. O sea, el templo aquí es un reflejo del trono en el cielo y la familia es un reflejo de ese templo. El verso 13 de Jeremías 17 dice así. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron a Yahweh, fuente de aguas vivas. De nuevo, el contraste de aquel que confía en Yahweh, que Yahweh es su esperanza, y de aquel que no confía en él, de que se separa de Yahweh. Dice que los que lo abandonan serán avergonzados. Los que se apartan serán escritos en polvo, en el polvo. Y abandonaron a Yahweh, que es fuente de aguas vivas. De nuevo, agua representa vida, representa nutrición, representa refrigerio, representa aquello que las cuales las raíces del árbol frondoso, del árbol fructífero, en las cuales sus raíces están en las aguas también representan el Espíritu Santo, las aguas representan la palabra, la Torá. Por lo tanto, la gente prefirió abandonar a Yahweh que vivir, estar en medio de esa fuente de aguas vivas. En el Salmo 22:4 dice, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. En el Salmo 97:7 dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. En el Salmo 73, verso 27 dice, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. En Proverbios 14:14 dice, el de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. En Isaías 1:28 dice, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan a Yahweh perecerán. En Proverbios 10:7 dice, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Dice en Revelación 20:15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Al lago de fuego. Recuerden que el lago de fuego es diferente al infierno, porque si usted lee en el libro de Revelación, el infierno va a ser arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, es peor. Verso 14 de Jeremías 17, y con el verso 14 terminamos la porción de la Haftara. Dice, sáname, oh Yahweh, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Así que si se pide que seamos sanados, Él nos sana. Si pedimos que seamos salvos, Él nos salva. ¿Y por qué? Porque Él es nuestra alabanza. Él es nuestra alabanza. Dice en el Salmo 6, verso 2, ten piedad de mí, Yahweh, porque estoy sin fuerza.
Sáname, Yahweh, porque mis huesos se estremecen. Salmo 6:4. Vuélvete, Yahweh, y rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 12:4. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Salmo 6:10. Isaías 6, verso 10. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Isaías 57, 18 al 19 dice, he visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré, le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Yahweh, y yo lo sanaré. Salmo 60, verso 5. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Salmo 106, verso 47. Sálvanos, oh Yahweh, Elohim nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Salmo 109, 1. Oh Elohim de mi alabanza, no calles. Y Salmo 148, 14 dice, Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a Él cercano, aleluya. Amén. Así que con eso terminamos la porción de Jeremías, pero quiero continuar diciendo, entonces, ¿en qué se relaciona esta haftara con lo que estamos leyendo esta semana en el libro de Jeremías? Primeramente son los últimos 2 capítulos del libro de Vayikra, el libro de Levítico. Y recuerden que esos 2 capítulos tratan, primeramente el capítulo 26 trata de las bendiciones y maldiciones. Y dice que todo aquel que obedece, todo lo que le ha dicho hasta este momento, recibirá bendición, recibirá vida, si obedece. Pero si desobedece, recibirá maldición y muerte. Y luego el último capítulo 27 habla de todas las responsabilidades administrativas que tenían los sacerdotes y los levitas con respecto al templo. Porque recuerden, además de ellos ministrarle a Yahweh por medio de las ofrendas de ellos mismos y las ofrendas del pueblo, ellos tenían que administrar, cuidar, limpiar, asegurarse que no faltaba nada en el templo, en la casa de Yahweh. ¿Para qué? Para que sostén de la comunidad completa y para sostén de ellos mismos. O sea que tenían unas cosas administrativas, ellos estaban encargados de recoger los diezmos, estaban encargados de recoger las primicias, estaban encargados de entre ellos mismos distribuirse lo que les correspondía. Por lo tanto, había otra serie de cosas, responsabilidades de los levitas, de los sacerdotes, porque recuerden que ellos estaban dedicados a la casa de Yahweh. Por lo tanto, le correspondía al pueblo, a las otras tribus, ayudarlos, sostenerlos, mantenerlos. ¿Para qué? Para que ellos también pudieran vivir, porque ellos tenían sus familias, tenían sus hogares. Los sacerdotes y los levitas que servían en el templo, en el tabernáculo de Yahweh, estaban casados. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es crear más semilla, crear más descendientes. ¿Para qué? Para preservar el pacto, para preservar sus instrucciones, para preservar su reino. Así que esas instituciones religiosas que dicen que se deben mantener solteros, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ahora hay personas que se encuentran solteras y se han dedicado su vida completamente al Señor y está bien. Pero no todo el mundo puede hacer eso, porque si usted se queda soltero, pero es para estar brincando de persona en persona, teniendo sexo con diferentes personas, pues mire, es mejor que se case, como decía Pablo. Si usted no tiene voluntad propia para mantenerse puro ante la presencia de Elohim. Pero si usted no tiene esa voluntad propia, pues mire, cásese. Entonces así tiene un solo esposo o tiene una sola esposa, que es lo que Yahweh quiere. Y se tienen hijos santos, hijos puros. ¿Para qué? Para Yahweh, para el reino de Yahweh. Por lo tanto, y cuando hablo de instituciones religiosas, me refiero exactamente a eso, las instituciones, no a las personas, sino a las instituciones, a dogmas y doctrinas que no son que no son de Yahweh.
son cosas que los hombres mismos se han inventado o han malinterpretado. ¿Por qué? Por no conocer el trasfondo verdadero de la palabra de Yahweh, el contexto. Porque es, como dice Rico, contexto, 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 conocer la cultura, el tiempo, todo lo que estaba pasando, el lenguaje, y no intercalar lo moderno, lo que conocemos de ahora, con lo que está escrito, porque vamos a tener una idea y una opinión completamente contraria a lo que Yahweh quiere decir. Por lo tanto, en estos últimos 2 capítulos del libro de Levítico, Yahweh está anunciando sus bendiciones y las maldiciones. ¿Por qué? Porque eso es parte del pacto. Recuerden que cuando Yahweh dio el pacto, había una parte donde, como todo contrato, como todo pacto que se hacía en el antiguo Medio Oriente, una de las cosas que estaban incluidas eran las estipulaciones, que son las bendiciones y maldiciones. Si haces esto, pues están las consecuencias. Si no haces esto, estas son las consecuencias. Y eso lo hacía todo pacto, todo rey que adquiría otras naciones bajo su dominio, bajo su soberanía. Cuando hacían pacto incluían bendiciones y maldiciones. Lógico, la mayor parte de esas naciones incluían más maldiciones que bendiciones, y algunos de ellos, por ejemplo, me parece que los pactos que hacía el pueblo de Asiria ni siquiera incluía bendiciones, todo era maldiciones. ¿Para qué? Para que la gente temieran, hicieran las cosas por temor. Pero Yahweh no quiere que hagamos las cosas por temor en términos de miedo, de terror. Si no lo hago, pues me va a pasar esto. No, no, Él quiere que cuando hacemos las cosas es porque lo amamos, no porque tememos de que si vamos para el infierno o no vamos para el infierno, lo que sea, no, porque lo amamos, porque esa es la forma de mostrarle a Él que lo amamos, cumpliendo con sus palabras. Yeshua mismo lo dijo, si me amas, cumple mis mandamientos. ¿Cuáles? Los que habló desde un principio, los que habló en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que habló en la Torá. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Por lo tanto, la Haftara, de nuevo, lo que está trayendo a colación es recordando como empezó Jeremías, diciendo que Yahweh es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestro refugio. Y en Bejucotá, en el capítulo 26 de Levítico, Yahweh está hablando de bendiciones y maldiciones. Bendiciones si me obedece, bendiciones y vida si hace lo que yo te pido. Es más, lo que te estoy pidiendo no es nada difícil. No es nada difícil. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes un pequeño resumen que hice respecto al libro de Vayikra o Levítico. Primeramente, el libro de Vayikra es un protocolo que nos enseña cómo acercarnos al rey en santidad. Es un código de santidad. Así como el ejército de Estados Unidos tiene un código, así como la policía tiene un código, así como los médicos tienen un código, Yahweh también tiene un código, y es un código de santidad. Es parte del protocolo de cómo acercarnos al rey, porque no debemos acercarnos a él como nos dé la gana y como nosotros creemos que debiéramos. Es como él dice. Número 2, el libro de Vayikra es un protocolo que nos enseña a mantenernos en un estado de santidad que nos permite relacionarnos continuamente con el rey. Es para mantener una relación continua en un estado de santidad continuo. No es como si fuera un enchufe que prende y apaga cuando uno quiere, no, es continuamente con él, un estado de santidad para mantenernos en relación con él. ¿Por qué? Porque si no estamos como a él le agrada, si estamos llenos de pecados, si estamos sucios, si estamos impuros, ¿cómo nos vamos a acercar a nuestro rey, que es puro, que es limpieza, que es santidad, que es gloria, que es lo mayor del universo? Y por último, el libro de Vayikra es parte del pacto que Yahweh hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y como vuelve y recalca en el capítulo 26, que la obediencia a los mandamientos, a las instrucciones de nuestro rey, a su código de santidad, nos da vida y bendiciones. Pero la desobediencia conlleva a muerte y maldiciones. Por lo tanto, Vayikra, el libro de Levítico, es un protocolo para acercarnos al rey,
para mantenernos en su presencia de la forma que a Él le agrada y para darnos bendición y vida, sí obedecemos, sí obedecemos. Y usted sabía que a los niños judíos en Israel, sobre todo, y aún en la yeshiva, en muchos de los sitios, cuando los niños comienzan a estudiar, usualmente de 5 años en adelante, con lo que primero que comienzan a estudiar es con el libro de Vayikra. Es lo primero que le enseñan, y no tan solo que lo enseñan, se lo tienen que memorizar. Así que para ustedes que yo sé que hay muchas personas que no les gusta el libro de Vayikra. Hay muchas personas que ni siquiera han leído el libro de Vayikra. Es más, vaya a cualquier iglesia, a cualquier institución religiosa que no estén estudiando las raíces hebreas, a ver cuántos pastores, cuántos maestros de la palabra enseñan sobre el libro de Vayikra. Es más, yo creo que yo nunca había escuchado, había leído el libro de Vayikra comencé mis raíces hebreas. Y lógico, por no entender, por falta de conocimiento, de no entender el templo, de no entender el corazón realmente de nuestro rey, de no verlo como un protocolo, cómo acercarnos a nuestro rey, de no verlo como un código de santidad. Lo único que la gente se enfoca en, ay, qué tanta matanza, qué tanto animalito, qué tanta sangre, ay, bendito, como dicen en Puerto Rico. No, 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 no. No es eso, no es eso. No se matan animales por matarlo, por ver sangre correr. Se hace porque en la sangre está la vida. Y es la única forma que se puede quitar toda la contaminación. Pero sabemos que la sangre más preciosa, la sangre mejor, es la sangre de Yeshua, que está aún fresquecita para cualquiera, en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier año, quiera arrepentirse y acercarse al Rey conforme a como el Rey quiere, está ahí disponible. Está disponible. Así que con esto terminamos la Haftara asociada con el libro de Levítico de Vayikra. Espero que hayan aprendido algo. Manténganse estudiando la palabra. Ya el próximo libro que comenzamos es el libro de Bamidbar, que significa en el desierto. Y ahí es poner en práctica lo que se ha aprendido hasta este momento. Poner en práctica ese código de santidad. Vamos a ver cómo nos va. Así que espero que estén disfrutando de la enseñanza de todos los maestros de Teshuva TV y Radio. Agradecemos su apoyo, agradecemos sus oraciones, agradecemos el que compartan con los demás, agradecemos el que estén viendo los videos, escuchando en la radio y sus comentarios. Por favor, necesitamos sus comentarios para ayudarnos a mejorar y ver qué cosas quizás ustedes quieran seguir escuchando. También les dejo saber que pronto, ya para el mes de junio, Dios mediante, comenzaré el estudio con respecto a la Torá en nuestro ADN, que fue lo que estuve en la entrevista que Rico me hizo respecto a lo que hablamos, que también he tenido muy buenos comentarios, muy positivos. Muchas personas están ansiosas esperando que yo dé ese estudio, que yo sé que va a ser de gran bendición a muchas personas. De nuevo, el título de ese estudio se llama La Torá en nuestro ADN. Así que si Dios mediante será pronto ya en junio y estén pendientes a los anuncios y para que entonces comiencen a ver el estudio. Y respecto a lo demás, de nuevo, gracias. Señor los guarde, los cuide, los bendiga. Sigan estudiando la palabra, sigan congregándose, compartan con los demás, enseñen a sus hijos. Recuerden que todo es para dar vida y vida en abundancia y bendición a todas las personas. Así que de nuevo me despido de ustedes, sean bendecidos y tengan una semana absolutamente preciosa y bendecida en el nombre de Yeshua. De nuevo, gracias. Shalom.